Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra del Señor así. Le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Digan conmigo la cizaña. Versículo 27. Vieron esto los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia y, Señor, quiero darte gracias por cada varón, mujer, joven que el día de hoy está en tu iglesia. Oro para que en estos minutos que voy a compartir tu palabra, Señor, hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, seamos direccionados, dirigidos, confrontados, y, Señor, que no salgamos como entramos. Que el día de hoy lo que se hable en este lugar sea una palabra que venga de tu corazón, y, Señor, confróntanos hasta cambiar y ser lo que tú nos has llamado a ser, conforme a tu propósito y conforme a tu perfecta voluntad. Yo les pongo en tus manos y les bendigo en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Bien, acabamos de leer Mateo capítulo 13, versículo 24, y por eso decidí ponerle al nombre de este mensaje se parece, pero no es igual, ya que acabamos de leer una parábola que Jesús habló, en donde la Biblia enseña que había un hombre que tomó la decisión de sembrar en su terreno. Y dice la Biblia que este hombre puso buena semilla, es decir, puso una semilla costosa en el terreno. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha y empezó a dar fruto la semilla que había puesto, se dio cuenta que la semilla comenzó a crecer, pero en medio del trigo que empezó a crecer, también creció la cizaña. Y la Biblia enseña que los familiares de este hombre le dijeron: Señor, ¿no que había sembrado buena semilla? Y el hombre respondió lo siguiente, ponga atención a esto. El hombre respondió: el enemigo vino de noche y puso cizaña donde yo había sembrado trigo. Cuando creció el fruto, dice la Biblia que los hombres le dijeron: Señor, arrancaremos la cizaña del terreno. Y el Señor les dijo: no arranquen la cizaña, porque puede que al arrancar la cizaña se lleven consigo el trigo. Entonces vamos a dejar que crezcan juntos, y cuando llegue el momento de la siega, arrancaremos primero la cizaña y la arrojaremos al fuego, y después arrancaremos el trigo y lo pondrán dentro de mi granero. Es interesante estudiar esta parábola que Jesús habló, ya que sus palabras nos explican qué es lo que sucede dentro de la casa del Señor. Hace como 2 o 3 meses, el pastor Pablo iba en una diligencia hacia Villaguerrero, y al llegar allá se les descompuso su camioneta. Y se descompuso enfrente de una casa de una mujer que se dedicaba a sembrar flores. Los que han ido allá para Villaguerrero, hay incluso un mercado de flores, ¿no?, que exportan a todas partes del mundo. Y al quedarse en ese lugar, me marcó, me pidió que fuera a auxiliarlo, pero nos tardamos un poco, puesto que está lejos. Y la señora habló con los pastores y les decía: tengo que ir a cortar las flores, ¿quieren acompañarme? Y me contaba la pastora Mari que la señora le dijo: antes de cortar las flores, tengo que arrancar la cizaña, porque la cizaña provoca que se asfixie la flor y no crezca y no dé fruto.
Entonces ella les explicó, ¿saben qué? La cizaña es de esta manera. Y llega la pastora Mari y dice, ay, encontré una, y la arranca, ¿no? Y le dice a la señora, no, pastor, acaba de arrancar una flor, ¿no? Ay, perdón, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, vamos a seguir buscando. ¿Cómo era? No, pues es así. Y tiene la flor de esta manera. Y va y dice, ay, ya vi otra. Y la arranca y dice, no, esa es otra flor, ¿no? Y le dice, bueno, arranca una usted y enséñemela para ver cuál es la diferencia. Y cuando esta mujer arrancó una cizaña, tú comparabas la cizaña con la flor y eran muy parecidas. Por eso te digo el día de hoy, parece lo mismo, pero no es igual. Ahora, cuando hablamos acerca de esta parábola, Jesús hace la diferencia entre el trigo y la cizaña. Si aclaramos este pasaje, podemos encontrar que la tierra donde Dios sembró es la iglesia, ¿de acuerdo? Todos estamos sembrados en la iglesia, que es la tierra del Señor. Fuimos sembrados por Dios. Pero la Biblia enseña que en medio del trigo que ha sido sembrado, que volverá con el que está a tu lado derecho, miren el trigo. La Biblia dice que el enemigo también va a sembrar cizaña, volver al otro lado y dice cizaña. Cizaña. Si sentiste una unción media rara es por algo, Y la Biblia dice que dentro de una iglesia va a crecer siempre el trigo con la cizaña. Y a veces como pastores quisiéramos erradicar la cizaña de dentro de la iglesia, pero puedes correr el peligro que queriendo arrancar la cizaña, arranques consigo el trigo. Y tal vez nos preguntaremos, ¿cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Si estás anotando, anota esto. El trigo simboliza a los buenos cristianos. ¿Habrá alguno de esos el día de hoy en este lugar? No, pura cizaña aquí. ¿Habrá un buen trigo en este lugar? Sí, aunque sea diga por fe, amén, gloria a Dios. ¿Quién es el trigo? El trigo representa a los buenos cristianos, aquellos que se esfuerzan día con día para parecerse más a Jesús. El trigo representa a aquellos que son el resultado de un verdadero encuentro con Dios, que ha dado como resultado un cambio radical en su vida. ¿Okay? Entonces el trigo representa un buen cristiano que se esfuerza por parecerse a Jesús. El trigo también representa el resultado de un verdadero encuentro con Dios que se determina con el cambio de su vida. El trigo representa a aquellos cristianos que han decidido pararse sobre la roca que es Cristo y aún a pesar de sus circunstancias nunca volverán atrás. Habrá trigo en medio de esta iglesia. Amén. Entonces, si esto es trigo, la pregunta aquí sería, ¿qué es la cizaña? Y estudiando la Biblia te vas a dar cuenta que la cizaña es esa clase de gente que se ve como cristiano, que habla como cristiano, que se parece a un cristiano, pero que no es un cristiano. Te lo voy a repetir. La cizaña es la clase de persona que se ve como un cristiano, ¿no? Tú lo ves el domingo llegar a la iglesia y el domingo trae su tapuche, ¿no? Trae su saquito y bien planchada su camisita y sus zapatos bien boleados. Y hablas con él y habla como cristiano, ¿no? Entonces lo saludas, hermano, ¿cómo estás? Y te responde algo así como, amado siervo del Señor Jesucristo, aleluya. La gloria sea para el Padre. En vez de decir, bien, ¿no? Entonces, la cizaña es alguien que se ve como un cristiano, que habla como un cristiano, que se parece a un cristiano, pero no es un buen cristiano. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Mientras que el trigo se esfuerza por vivir una convicción en Cristo, la cizaña le gusta vivir de apariencias. O sea, el trigo es aquel que está preocupado por lo que Jesús piensa de él. La cizaña es aquel que vive preocupado por lo que el pastor y los hermanos piensan de él. Uy, creo que hay que ser unos cuantos callos, ¿verdad? Porque el trigo es aquel clase de hermano, ¿verdad? Que llegas con él y le dices, ¿cómo estás? Y es honesto y te dice, ¿sabes? No ando bien. Tuve esta semana problemas, me siento desanimado, pero quiero echarle ganas con el Señor, ¿no? Y la cizaña es, hermano, ¿cómo estás? Y en la semana casi te secuestran, ¿verdad? Te dio COVID 4 veces, se te murió tu perro, se enfermó tu abuela y responde
O sea que te importa más lo que el pastor pueda decir de ti que lo que el Señor dice acerca de ti. Entonces yo creo que en esto radica la principal diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo está preocupado por lo que Dios piensa acerca de él. La cizaña vive preocupado por lo que la gente dice acerca de él. Ahora, es preocupante que aprendamos a diferenciar si en nuestra vida estamos siendo trigo o cizaña, porque el final del trigo y el final de la cizaña es muy distinto. Cuando leemos Mateo capítulo 13, versículo 30, nos habla acerca del final del trigo y nos habla acerca del final de la cizaña. Y escucha cuál es el final del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 30. Dice la palabra del Señor así: deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos y arrójenla al fuego. Recojan después el trigo y guárdenlo en mi granero. Porque es preocupante aprender a diferenciar si somos trigo o somos cizaña, porque el final de la cizaña es el infierno. Te lo voy a poner de esta manera. La cizaña puede ser una persona que se la pasó toda la vida en la iglesia y al final va a irse al infierno. Te lo voy a poner más duro. La cizaña puede ser una persona que dedicó toda su vida a servir al Señor y al final se fue al infierno. ¿Por qué? Porque nunca tuvo un verdadero encuentro con Cristo. Nunca sucedió un efecto transformador en su corazón. Nunca fue radical en su búsqueda de Dios. Y el final del trigo es glorioso porque dice la Biblia: recojan el trigo y métalo a mi granero. ¿Cuál es el granero de Dios? El cielo. Entonces es preocupante aprender a diferenciar si somos trigo o somos cizaña, porque el fin de la cizaña es el infierno y el fin del trigo es el cielo. Ahora, quiero leerte Salmos capítulo 139, versículo 22 y versículo 23. Salmos 139, 22. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, aquí está hablando el salmista David: Dios, ayúdame, examina mi corazón. Date cuenta si hay algo en mí que no está bien y corrige mis caminos. Porque escucha esto: tú pudiste llegar a la iglesia siendo trigo y en el camino pudiste volverte cizaña. Por eso el salmista David, escucha sus palabras: oh, examina Dios mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mi camino hay perversidad y guíame a lo eterno. Así es que escucha bien, en medio de este pasaje o en medio de este mensaje que te voy a compartir, tal vez tú puedas caer en el punto de decir: es que esa prédica era para el hermano fulano de tal, porque yo siento que ese es bien cizaña, ¿no? O podrás decir: híjole, hubiera venido mi esposo, porque ese sí se va a ir al infierno si no se arrepiente. Pero el mensaje que el día de hoy te estoy compartiendo no es para que hagas reflexión sobre otros, es para que hagas reflexión sobre tu corazón, porque es peligroso que algunos de nosotros podamos llegar a anidar en nuestro corazón una raíz de cizaña. Hay actividades que debemos de cuidar en nuestra vida, ya que algunos podemos haber llegado a la iglesia con el deseo de agradar a Dios y terminar con el deseo de honrar a los hombres. Algunos de los que estamos aquí pudimos haber llegado a la iglesia y Cristo haciendo una obra en nosotros, pero la religiosidad nos ganó y nos mató. Así es que quiero hablarte acerca de cuáles son las cualidades de la cizaña. Y logré ver, de acuerdo a la Biblia, al menos 7 características de alguien que está caminando en una dirección de cizaña. Alguien que no está llevando fruto.
punto alguien que está haciendo las cosas, pero tal vez no las está haciendo de la mejor manera. Así es que anota esto porque es importante. Cualidades de la cizaña. Ahora, estudiando la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús llamó a un grupo demográfico cizaña. ¿Ok? ¿Y quiénes, o en la perspectiva de Cristo, quiénes eran la cizaña que se encontraba dentro del templo de Dios? Los fariseos. ¿Ok? Cizaña es equiparable a un fariseo. Y hoy me puse a investigar un poco acerca de qué eran los fariseos. Y quiero decirte que en el principio y en los tiempos de Cristo, los fariseos no eran personas reprobables. Ya que hoy en día dentro de la iglesia ocupamos la palabra fariseo para dirigirnos a los religiosos, ¿no? Ese hermano es bien fariseo, ¿no? ¿Por qué? Porque es santurrón y porque no quiere agradar a Dios, sino nada más es pura llamarada de pecado, ¿no? Pero en la antigüedad, la palabra fariseo era una palabra que denotaba un signo de autoridad. Es más, te lo voy a poner así. Antes de los tiempos de Jesús, ser un fariseo era un honor. Cuando a alguien le llamaban fariseo, es porque era una persona docta. Es porque era una persona que había estudiado, que se había preparado y que tenía una comunión con Dios que los otros no lo tenían, pero en algún camino perdieron la brújula y empezaron a hacer cosas que no estaban bien. Entonces cizaña, Jesús lo definió con las actitudes de un fariseo. ¿Cuáles eran las actitudes de los fariseos? Número uno, y anótalo porque esto es importante. Número uno, los fariseos no se juntaban con cualquiera. ¿Ok? Primera actitud de un fariseo: los fariseos no se juntaban con cualquiera. Es decir, Jesús era incluyente y los fariseos eran excluyentes. Jesús a la persona que veía le hablaba, a la persona que veía abrazaba, a la persona que veía por ellos oraba, sin importar cuál era su condición. Pero los fariseos solo se juntaban con su grupito, ¿verdad? Los fariseos solamente se juntaban con gente de su clase social o gente de su nivel. Lo podemos encontrar en Marcos capítulo 2, versículo 15. Lo voy a leer porque son muchos puntos y no tengo tanto tiempo. Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa de la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuál era la actitud de los fariseos? Una actitud de ser excluyentes, una actitud de decir: es que no se puede juntar lo santo con lo profano, ¿verdad? Y si ellos llegaban a un lugar a comer, veían que hubiera gente de su nivel y de su grado de conocimientos, y no se sentaban con cualquier persona. Escucha, es bien interesante esto. Cuando estudias el origen de la palabra fariseo, no existe como tal una palabra para describirlos. Pero algunos teólogos dicen que la palabra fariseo viene de la palabra hebrea parush. ¿Ok? Anótalo. Fariseo viene de la palabra hebrea parush, que cuando se traduce del original del hebreo al español, fariseo se traduce como separado. O sea que un fariseo era aquel que se separaba de las personas. Un fariseo era aquel que se separaba de la iglesia. Un fariseo era aquel que se separaba de las personas. Era el nombre que los judíos de estirpe se ponían para separarse de los gentiles comunes. ¿Okay? Te voy a repetir eso. O sea, fariseo significaba una persona que no era común, una persona que no era del montón. Y por consiguiente, los fariseos vivían
constantemente separándose de las personas. Y yo quiero decirte esto que es importante, amado hermano. Tenemos que aprender a tener un correcto concepto de nosotros mismos y debemos entender que nosotros no somos ni más ni menos que los demás. Y hay algunos que caen en el error de decir, no, a veces lo he visto en algunos jóvenes dentro de la iglesia, ¿verdad? Que tienen ese espíritu fariseico y que los muchachos dicen, vamos a juntarnos y vamos a hacer esta actividad. Y algunos, no, yo no voy porque mientras ustedes van, yo me pongo a leer la Biblia. Oye, vamos a ir al cine. No, es que yo no veo cosas que contaminan mis ojos. Espérate, brother, o sea, esa es una actitud fariseica. Porque la Biblia dice que Jesús se sentaba a la mesa de los pecadores. Jesús se sentaba a la mesa de aquellos hombres que eran repudiados por nosotros. Y es una actitud antibíblica desconectarte de la gente de este mundo. ¿Sabes? Yo tengo un concepto distinto acerca de eso. Porque he visto que algunos cristianos quieren aislar a sus hijos del mundo, ¿verdad? Y de repente dicen, no, es que yo no quiero que mi hijo se contamine, entonces va a ir a kinder cristiano, primaria cristiana, secundaria cristiana, preparatoria cristiana, o algunos dicen, yo voy a educar a mis hijos en mi casa para que nada los contamine. Esa actitud es peligrosa, porque la Biblia dice que no fuimos llamados a los que están sanos, sino fuimos llamados a los que están enfermos. Y no vas a poder encerrar a tus hijos siempre en una cúpula de que nada los toque y de que nada los haga. Porque si estudiaron toda su vida en una escuela cristiana, ¿que van a trabajar en un trabajo cristiano? ¿En una empresa cristiana? No, tarde o temprano van a tener comiendo en el mundo. Y tienes que aprender a plantarles en el corazón que van a ser parte de este mundo, pero no pertenecen a este mundo, pertenecen a Cristo y en Cristo pueden ser la diferencia. Ya no escuché tantos amenes ahí. Entonces, papás, tienes que enseñarle a tus hijos a conectar con el corazón de la gente que no tiene a Cristo. Pero el propósito es acercarlos a Jesús. El propósito es que si tienen amigos que no conocen de Cristo, llamarlos a Jesús. Que abracen la fe, que abracen la verdad. ¿Estamos bien? Punto número 2. Acerca de las actitudes fariseicas que representan la cizaña. Número 2, la cizaña tiende a caminar en una vida de hipocresía. ¿Okay? Los cizañosos son hipócritas. ¿No te creo que está a tu lado? Hipócrita. Hasta miedo les llama. La cizaña tiende a ser hipócrita. Marcos capítulo 23, versículo 3 y 4. Marcos 23, 3 y 4. Dice la palabra del Señor así. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no lo hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que los fariseos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque vivían enseñando cosas que ellos nunca hacían. Le ponían estándares a sus hijos que ni ellos mismos cumplían. Le ponían estándares al pueblo que ni ellos mismos lograban. Y eso volvía a los fariseos unos hipócritas. Los fariseos imponían reglas estrictas a los demás, pero ni ellos mismos cumplían ese tipo de reglas. Y creo que ese es un gran problema, porque la palabra hipocresía la podemos definir de acuerdo a la Biblia como vivir de apariencias. Un hipócrita es aquel que en la iglesia te da una cara, pero en su casa te da otra. Eso es un hipócrita. Y a la Biblia, o Jesús llamó en la Biblia esa clase de personas fariseos y cizañosos. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo poner así, ¿no? Es como si yo estuviera en la iglesia y de repente llegara un matrimonio en conflicto y me dijera, pastor, ¿qué hacemos con nuestro matrimonio? Y yo dijera, no, hermano, tú tienes que amar a tu esposa y tratarla como un vaso frágil, como Cristo trató a su iglesia, y yo trato a la mía como trapeador. Soy buenísimo para dar consejos, pero malísimo para seguir los consejos que yo doy. ¿Sabes qué me volvería? Mi carga. Porque vivo enseñando cosas que yo no cumplo. Yo creo que la autoridad de un creyente se basa en que lo que predicamos somos.
Y tienes que aprender a establecer normas, leyes, principios en tu casa que tú mismo te estás esforzando por cumplir. ¿Cómo les puedes poner principios a tus hijos que tú no cumples? ¿Cómo le puedes pedir a tu esposo o a tu esposa que hagan cosas que tú no haces? Eso nos volvería hipócritas. Algo que yo procuro y que cuido constantemente en mi corazón es que cada que subo al púlpito y le pido a la iglesia que haga algo, es algo que Dios ha tratado en mi corazón y es algo que estoy cambiando, que estoy corrigiendo. Porque si no lo hiciera, eso me volvería hipócrita. Y lo que estuviera hablando serían palabras, pero palabras que nunca se llevan a la acción. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile: si dices que amas a Dios. No, si le va a decir, dígale con ganas. Si dices que amas a Dios, demuéstralo. Porque hay algunos que son puras palabras, ¿no? De repente yo me meto a Facebook y veo algunas publicaciones de algunos. Yo digo: no, hombre, se ve que eso es buenísimo cristiano. Ojalá llevara todo lo que dice acá. Ojalá todo lo que publica lo hiciera. Porque hay algunos que en Facebook: no he llamado a Cristo y daría mi vida por Cristo. Si no da los domingos, ¿qué vas a dar a tu vida? Es que yo he decidido darle todo al Señor. Si no eres capaz de darle tus diezmos, ¿qué le vas a dar todo? No seas hipócrita. Un cristiano que ha aprendido a ser trigo entiende que el cristianismo verdadero se basa en menos palabras y más acción. Entonces yo no hablo lo que voy a hacer, lo hago y se acaba. Yo no me pronuncio para hacerlo, decidí hacerlo, voy a hacerlo y voy a hacerlo con todo mi corazón. ¿Estamos bien hasta acá? Ya no los escuché, ¿estamos bien hasta acá? Padre, si le vas a pedir a tus hijos que respeten a tu esposa, tienes que ser el primero en respetarla. Porque ¿cómo puedes decirle a tus hijos: oye, háblale bien a tu mamá, si tú le hablas con gritos y con insultos? Eso te vuelve un hipócrita. Y es peligroso, porque el fin de la hipocresía y de la cizaña es la muerte. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a dar lecciones a los demás, pero que aplicamos en nuestra propia vida. Porque te lo repito, hay algunos que somos excelentes consejeros, pero muy malos aplicantes. ¿Verdad? Viene cualquier persona con cualquier clase de problemas y eres bien bueno para aconsejar lo que otros tienen que hacer, pero nada de lo que le pides que hagan los otros, tú haces. De repente hay hermanos, aquí no vienen, van a otra iglesia, ¿verdad? Pero que le dicen: oye, hermano, tiene que aprender a tener a sujeción a sus hijos. Sus hijos deben aprender a buscar a Dios. Y ves a sus hijos también perdidos. Y ves a sus hijos y está el culto y empieza la oración y están sentados viendo el celular. ¿Cómo le pides a otros que hagan lo que tus hijos no hacen? Tenemos que aprender a predicar, y la mejor manera de predicar es el ejemplo. El ejemplo. Estamos acá, iglesia. Ya no escuché tantos amenes ahí. Ya me dejaron de llamar hermanos. Los fariseos condenaban a los que mienten, pero ellos eran exagerados y falseaban la verdad, la acomodaban como les convenía. Los fariseos hablaban de amor y de perdón, pero vivían guardando rencor a los que los lastimaban. Hay que perdonar. A los fariseos: perdona, tienes que aprender a perdonar. Y cuando algo les hacía o alguien les hacía algo a ellos: no, me voy de la iglesia. Parece. ¿Estamos acá? Los fariseos predicaban de humildad, pero se la vivían buscando un reconocimiento propio por causa de su piedad. Se mostraban piadosos delante del púlpito, pero en su manera privada vivían muy distinto. Tenían un lenguaje impecable delante de la iglesia, pero detrás de la iglesia eran unos criticones y unos murmuradores. Uy, actitudes fariseas, ¿verdad? Actitudes fariseas. En la iglesia: oye, ¿qué piensas del pastor? No, el pastor es un siervo de Cristo, aleluya, ¿no? Y en tu casa: no, el pastor es un enemigo. No usa traje porque tiene el diablo adentro. Si fuera un siervo de Dios, traería corbata. Es un fariseo. Porque en la iglesia hablaban recatadamente, pero en sus casas se las pasaban hablando y criticando a los otros. Jesús les dijo, Mateo 7:5:
hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, Jesús le estaba diciendo a los fariseos: deja de criticar el pequeño problema que tiene el hermano y ponte a ver primero tus grandes problemas que hay en tu vida, que hay en tu casa. No eres apto para pedirle a otros que hagan algo y que resuelvan un problema que tú mismo no eres capaz de resolver. Amén. Yo sé que esas prédicas no les gustan, hermanos. Espero que me sigan amando después de este mensaje. Tercera actitud de la cizaña. Alguien que vive con un espíritu de cizaña es alguien que se vuelve un orgulloso religioso. Los fariseos eran expertos en ser orgullosos religiosos. ¿Qué quiere decir el orgullo religioso? Se creían mejor que los demás por lo que sabían. Un orgulloso religioso es el que se jacta de lo que sabe y que cree que es más que los demás porque él sí lee y él sí estudia y los otros no. Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos a leerlo, si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Lucas 18, 9. Dice la palabra del Señor así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo. Dígale que está solo fariseo. Y el otro era publicano, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre el fariseo y el publicano? El fariseo era un líder religioso que vivía pero no hacía, ¿ok? ¿Y quién era el publicano? Los publicanos eran los que trabajaban para el gobierno y le pedían los tributos al pueblo. Pero ¿cuál era la cualidad de estos publicanos? Que eran bien rateros, ¿verdad? Tal vez el César decía: por familia tienen que dar 2 obrones de plata, pero los publicanos decían: a ti te toca 4 porque tienes muchos hijos. Entonces entregaban 2 y se quedaban con 2. ¿Qué será peor? ¿Un fariseo religioso o un publicano ratero? No sé. Veremos. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escucha la oración del fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano sinvergüenza. Ese yo lo agregué. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¡Oh, qué tremendo! ¿Quiénes son aquellos fariseos que caen en un orgullo religioso? Aquellos que se creen mejores que los demás. Los fariseos se creían espiritualmente superiores. Y hoy en día hay cristianos dentro de la iglesia que tienen ese mismo espíritu de orgullo. Y yo te lo puedo decir, lo veo con claridad. Porque te lo voy a poner así, y no lo digo por vanagloria o exaltación, sino por vergüenza para esta iglesia. Si el día de hoy hubieran avisado que el pastor no iba a predicar, la mitad de ustedes no hubieran venido. ¿Sabes por qué? Por un espíritu fariseo. Porque se va a predicar el hermano: ay, hermano, yo sé más que el hermano, por eso no viene sin vergüenza. Esa es la actitud de los fariseos. Yo me di cuenta de eso. Por eso, la verdad, soy bien honesto. Cuando me invitan a ir a predicar a otras iglesias, hasta les pido que no suban publicidad. Porque si el domingo iban a llegar 200, se enteran que el pastor no viene y llegan 150 o 100 personas. Y eso es una vergüenza. Porque debemos de entender que el importante no es el que sube y predica, lo importante es la palabra, lo importante no es el portavoz, lo importante es el Espíritu Santo que llena ese portavoz. No importa si el que se para en el púlpito es apóstol, es profeta o es un simple hermano de la iglesia, la palabra es la que hace la obra. Pero un corazón orgulloso nunca se debe enseñar. Un corazón orgulloso cree que se lo sabe. Que ya no tiene nada nuevo y bueno que decirles. Recuerdo que cuando tenía como 20, 19 años, desde muy joven me invitaron a dar cursos en un instituto bíblico. El pastor también daba clases, éramos los dos. Y a mí me tocó dar el tema de liberación. Y recuerdo que un día llegué a mi salón en el inicio de clases en el instituto que se llamaba Roca
firme, venía de Eagle Pass, Texas. Y al llegar a la clase, estaban unos hermanos sentados. Y en medio del grupo, que eran 7 o 8 personas, había un hombre como de 60 años. Y cuando yo llegué y me presenté, me dijo, ¿tú me vas a enseñar a mí? Y con su dedo señalándome me dijo, yo tengo más años de cristiano que tú de vida. Y sabes, esas palabras de menosprecio golpearon mi corazón, pero decidí ser sabio y ser prudente y decirle, hermano, escuche la clase y al final diga lo que tengo que decir. Y empecé a hablar de liberación. Y sabes, recuerdo que yo empecé a estudiar y a hablar mi clase y el Espíritu Santo me dio palabras correctas y palabras propicias. Y al final de la clase, el hermano me dijo, tengo 25, 30 años de cristiano y nunca había escuchado una clase tan edificante. Pero hay algunos que tienen un corazón fariseo. Ahora que vamos a abrir casas de amistad, se puede ver ese corazón fariseo. Porque si te enteraras que el pastor va a dirigir una reunión o el pastor Pablo va a estar en una reunión, dirías, a esa voy a ir porque dice el pastor. Pero como en la otra está, ¿verdad? No es el caso, está Gera predicando, ay no, nada más es Gera. Es un fariseo, orgulloso, hipócrita, sin vergüenza. Tengo permiso de hablar así porque Jesús y Juan el Bautista decían más feo. Los fariseos se creían espiritualmente superiores. Y hoy en día hay cristianos que han caído en el orgullo de los fariseos. ¿Cómo se ve un cristiano fariseico orgulloso? Aquellos que dicen, yo leo mi Biblia todos los días, no como fulano de tal. Yo sí he estudiado cursos y he ido a discipulados, que me tiene que enseñar. Yo conozco la doctrina, esos son unos ignorantes. Yo no cometo tal pecado, así que soy un mejor cristiano que los otros. Alguien que tiene un espíritu de orgullo, no le interesa ser promovido, pero sí critica a los que Dios promueve. Un corazón orgulloso es aquellos que cuando el pastor toma la decisión de decir, voy a poner a fulano de tal en tal lugar, no, pastor, ¿cómo lo pone? Tiene que ser probado. 10 años de discipulados, saca el diablo primero. ¿Quién eres tú para decir eso? No seas orgulloso. Así como se te dio la oportunidad a ti un día, tienes que aprender a darle gracia a lo que de gracia has recibido. Lo demás es orgullo. Es que no está calificado para estar ahí. ¿Y quién es el que califica? ¿Tú? No, es el Señor. Porque a veces si se hablara de calificar, los que nos creemos más calificados seríamos los más descalificados. Porque calificarte delante de Dios no se basa en lo que sabes, sino en cómo vives lo que sabes. A mí no me sorprende a alguien que se sabe toda la Biblia. Me sorprende a alguien que se esfuerza por vivir lo que ya sabe. ¿Has conocido a alguien así? ¿Verdad que en una plática de 10 minutos se avienta 200 versículos? Como la palabra de Dios dice en Salmos 19:8, ¿no? Y la Biblia dice en Apocalipsis 4, y la Biblia. Está chido, qué bueno que te los aprendas. Es un buen hábito aprenderte la Biblia, pero ¿cuántos de los que citaste vives? Creo que ese es el verdadero desafío. Ayúdame, Jera, para que no suene tan sepulcral esto, por favor. Ya me voy a callar, hermanos. Número 4. Cuarta actitud de alguien que ha caído en un corazón de cizaña. Alguien que ha caído en un corazón de cizaña ha caído en una ceguera espiritual. Alguien cizañoso. Alguien cizañoso es alguien que vive aferrado a los mandamientos de hombre, pero a veces por cumplir los mandamientos de los hombres se olvida de lo que realmente es importante y lo que realmente es esencial. Jesús lo describió de esta manera. Marcos capítulo 7, versículo 6. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. Marcos 7, 6. Respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres
los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús a los fariseos? Que los fariseos son aquellos que se la viven poniendo mandamientos de hombre, y a veces por velar por esos mandamientos se olvidan de lo que realmente es importante. ¿Verdad? En ocasiones pueden ver a un joven que viene a la iglesia, y ese joven viene y tal vez trae un chorcito, ¿no? O trae una gorra, o trae una sudadera media rota, ¿no? Y los fariseos lo primero que van a pensar es: no, es que ese cómo va a subir al altar así. Yo estoy de acuerdo en que debemos de poner estándares, pero yo creo que a Dios le importa más lo que hay dentro de él que lo que hay afuera de él. ¿De qué sirve que venga un joven con saco y corbata si es un adúltero fornicario sin temor de Dios? Pero los fariseos viven así. En una ocasión, ahorita ya intenté hacerlo por testimonio, pero los que me conocieron hace algunos años, yo no vestía como ahora intento vestir, ¿no? Antes vestía con mis pantalones rotos y todo esto. Y recuerdo que un día llegué a predicar a una iglesia y se me acercó un hermano y me dijo: ese pantalón es del diablo. Y yo le dije: no, hermano, yo lo compré. No, yo no lo compré. Y me decía: es que ¿cómo puedes subir al púlpito así? Y yo aprendí que a veces ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales y naturales, olvidándonos de las cosas profundas e importantes, de las cosas que van a lo eterno. Ahora he aprendido a vestir como un pastor. He aprendido que tengo que cambiar mi manera de vestir, porque no quiero que mi forma de vestir sea obstáculo para llevar una palabra para alguien. Entonces, si voy a una iglesia y en esa iglesia me piden corbata, me pongo corbata. Si voy a una iglesia, en una ocasión fuimos a una iglesia, no sabíamos que la pastora Suri tenía que llevar falda. ¿Y qué hicimos? Arrancamos una cortina y se la pusimos como falda. Y podríamos decir: no, yo no predico ahí. No, que no sea un obstáculo. El llevar el evangelio. Pero hay cosas más importantes que esas. Hay cosas más importantes que esas. Los fariseos se sujetaban a las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Hoy en día se podría ver como esa clase de cristianos que están apegados más a la forma que al fondo, que todo sea íntegro, que todo sea justo. Apenas llegó una persona y me decía: ¿por qué la iglesia negra? Lo negro es del diablo. Pues, ¿no me dice la Biblia eso? Dios creó todos los colores. Dios creó el blanco, el negro, el azul, el púrpura, el beige, el lila, el negro no es del diablo, ¿no? Pero hay algunos que se preocupan más por la esencia que por la forma. Si yo pudiera tener una iglesia toda blanca con gente toda negra en el corazón, prefiero tener una iglesia toda negra con gente blanca en su corazón. Y los fariseos: no, si es el diablo, pues, todos no se vistan de negro, este se de blanco todos los días. No voy a parar aquí tirando varios puntos, pero se me acabó mi tiempo. Dígale al que está a su lado: venga el próximo jueves, hermano. No se vaya a quedar medio cizaña. El cizañoso cree que hay una forma correcta de hacer las cosas y está en contra de los que lo hacen diferente de cómo él lo hace. El cizañoso dice: se debe de orar así, con respeto y reverencia a la palabra. Y de repente sube a orar uno que es todo violento y grita: no, los gritos son del diablo. Dios no está sordo. Y sube a alguien y en vez de orar se calla y se tira en el piso. Ese no está orando, ya se quedó dormido. No seas cizañoso. No hay una manera de hacer las cosas. Si es bíblico, es correcto. Tan bíblico es como el que viene y ora en su corazón, como el que viene y clama, como el que ora y tiene oraciones líquidas, y sus oraciones líquidas son sus lágrimas. Esa es su oración también. Pero el fariseo dice: así, como yo lo hago, así es lo correcto. Como yo digo, así se tienen que hacer las cosas.
¿Estamos acá? El fariseo está acostumbrado a las antiguas formas de hacer las cosas y juzga los nuevos modelos. Los fariseos dicen: pastor, debemos de adorar con himnos. No, también los nuevos de Dios. El salmista David lo dijo, Salmos 33:3. Canten con nuevo, adoren a Dios, haciéndolo con júbilo. Los salmos viejos un día fueron nuevos, y con eso se adoraron a Dios. Pero los fariseos dicen: no, es que lo que se cantaba antes, eso sí tenía el Espíritu Santo. Esto es puro salterío y puro griterío. No seas religioso. Estamos acá. Ahora se acabó este. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Si me puede ayudar el equipo, por favor. Vamos, ponte de pie. El salmista David decía: examina, oh Dios, mi corazón. Examina mis caminos. Dirígeme por sendas de justicia, por sendas de verdad. Y quiero que cierres tus ojos, iglesia, y que levantes tus manos. Vamos a cerrar tus ojos. Quiero dejar claro esto. Esto que estoy predicando, yo no lo estoy predicando desde un corazón de juicio. Yo no lo estoy predicando desde un espíritu o un corazón de decir: es que yo, como hago las cosas así, estoy bien, todos están mal. Porque el que ha sido pasado por el filtro he sido yo. Y a veces me he dado cuenta que he desarrollado en mi corazón un espíritu de fariseo. Antes iba a la iglesia o iba a algún congreso y sin importar quién predicara, tenía un ánimo de escuchar la palabra. Y a veces he caído en el error de decir: no, ese congreso no está bueno, porque iba a predicar. He menospreciado la palabra en ocasiones. He cometido errores. Y si tú te has dado cuenta que tal vez no eres cizaña, pero hay una raíz de cizaña, y sabes que eso puede crecer y puede afectar tu corazón, levanta tus manos y vamos a orar al Señor durante estos últimos segundos. No voltees al lado, que no te importe quién levanta las manos o no. Lo importante no es lo que Dios hace en otros, lo importante es lo que Jesús quiere hacer en ti. Así es que levanta tus manos. Si sabes que hay algo que tienes que cambiar, si hay algo que tienes que corregir,